Lo que hace tu mente es traducir un bloque de información en un lenguaje que tú entiendas. Si no, por ejemplo, todas las entidades tendrían que saber todos los idiomas del mundo. Pues hablan en perfecto inglés, perfecto español, perfecto chino mandarín, hablan de todo. Digo, no parece muy lógico que eso sea así. Entonces es nuestra mente la que tiene la capacidad de traducir la intención y la vibración que tiene ese mensaje en palabras que nosotros podamos reconocer. Si podemos reencarnar en animales, quiere decir que la genialidad y lo extrañable de nuestras personalidades se esfuma para siempre. Queda en reposo y en estado latente. Además que una pequeña parte se filtra al animal dándole la particularidad de carácter que tú tenías en tu vida anterior, lo que manifiesta tu rayo de alma. Es decir, en los gatos y los perros, por ejemplo, es muy notorio que tienen rasgos de personalidad significativos y diferenciales. Entonces hay unos más mansos, otros más bravos, otros más divertidos, otros más juguetones. Entonces esos rasgos siguen quedando. La parte, obviamente, relacionada con la genialidad matemática humana o la creatividad, esa parte queda latente en las capas superiores del cuerpo mental. Entonces quedan a disposición de la siguiente vida en la que eso pueda ser aprovechable, pero no desaparece. O sea, digamos que el depósito de aprendizajes que el alma va acumulando se relacionan con lo que se conoce como el cuerpo causal o mental superior, que son toda la capa de conocimientos que hemos ido asentando mediante nuestras reflexiones, mediante nuestras elevaciones espirituales, lo que llamamos la sabiduría arquetipal, la tenemos allí marcada y plasmada. Entonces, a lo largo de una vida, uno puede tratar de acceder a todo ese manantial de información a medida que va creciendo personal y espiritualmente, o puede ignorarlo. Hay almas que son muy sabias, que encarnan en vidas humanas y que no acceden a todo su potencial. No hace falta encarnar o reencarnar como animal para no utilizar ese bagaje, pero no se pierde. Simplemente está en un área de acceso, es como si está en una estantería y necesitas un soporte o una escalera para poder subir. Si no utilizas el soporte para poder subir, pues directamente no puedes acceder a esos manuales o a esa información que tienes. Entonces no se pierde nada, simplemente puede quedar temporalmente inaccesible. Bajo la influencia de las drogas o el alcohol, una persona puede llegar a cometer un crimen. Es posible que el efecto del alcohol o las drogas sea tan fuerte que la persona siga con su vida tranquilamente sin nunca recordar lo que hizo. Sí, claro. A ver, lo que hacen la mayoría de las drogas, y en este caso sobre todo el alcohol, es relajar, anestesiar y por lo tanto reblandecer la estructura del cuerpo mental. De modo que, como hemos dicho muchas veces, nuestra estructura mental tiene una tensión natural que es la que nos lleva a reprimir algunos impulsos, a controlarnos, a ubicarnos, a protegernos, incluso es un exceso a disociarnos, y es lo que hace que entendamos la diferencia entre lo instintivo y lo correcto socialmente. Entonces, en un momento dado, si uno siente violencia o se siente agredido, si está bajo el efecto del alcohol, su nivel de inhibición será más bajo. Es decir, que en un momento dado a lo mejor responde con violencia frente a algo que me ha molestado. Esto normalmente has aprendido a contenerte y con el alcohol puedes desentenderte de esa capacidad de contención que tienes de natural. Claro, si hay mucho alcohol, pues el nivel de desinhibición es superior. Y también, como hay poca tensión mental, la capacidad para retener eventos y por lo tanto recordarlos también es menor. Por eso se produce una amnesia natural cuando alguien se ha emborrachado. Entonces, claro que puede pasar sin ningún tipo de culpa porque no recuerda. Es parecido a lo que sucede con los sueños. Los sueños suceden en un estado en el que tu mente está mucho más relajada de lo normal. Y digo relajada en el sentido de que no tiene la misma tensión retentiva que tiene en vigilia. Eso hace que si no lo recuerdas de manera inmediata, se te esfumen fácilmente en la memoria, porque la secuencia, el hilo conductor que encadena un evento con el otro es mucho más sutil.
Así que si algo altera esa tensión natural, el sueño se pierde, se esfuma, se pierde la bruma de los tiempos. Y eso es el equivalente a lo que sucede cuando alguien está bajo el influjo de una droga. Por eso puede ser un atenuante penal en el sentido de que la voluntad está viciada. No estás en pleno uso de tus facultades mentales. Dicho sea de paso, lo mismo sucede cuando una persona está bajo el influjo de cualquier medicación. Por lo tanto, también, cuando una persona está medicada, también su personalidad queda viciada o anestesiada. O lo mismo si alguien está bajo el efecto de una emoción muy poderosa. Por lo tanto, es perfectamente factible que alguien cometa un ilícito bajo el efecto de un estupefaciente o de una sustancia y que por lo tanto no lo recuerde o que lo tenga gravemente distorsionado en su mente. Wow. Sí, sí, sí. Hay alguien que pregunta, eh, hay alguien que pregunta cuándo es tu cumpleaños para estar preparados para felicitarte, dice. Y me dijo, es muy importante esta pregunta para mí, así por favor, hazlo ahora. Sí, ya lo he dicho algunas veces, mi cumpleaños es el 25 de enero. 25 de enero, ¿has visto? Es un acuario, así lo saben todo. ¿Y el año? ¿Vas a decir el año? No. Sí, 1984, o sea que cumpliré 40 el próximo enero del 24. ¿Has visto? 40 años. El 4, el 4. Así ya lo saben. Para felicitarte. Nuestro creador o creadores de este universo saben lo que experimentamos y qué esperan de nosotros. No tengo tan claro que sepan lo que experimentamos. Que esperan algo de nosotros está claro, pero ¿tienen por qué saberlo? O sea, tú cuando tienes un hijo, ¿sabes lo que está experimentando? No, te lo imaginas. Tienes una idea, puedes tener una idea aproximada, puede ser hasta fiable, puede ser hasta realista, pero no es lo mismo tener una idea que vivirla. Entonces, ¿quién sabe lo que estás experimentando? Solo tú lo sabes. Una cosa es que alguien desde otra dimensión monitorice lo que estás haciendo, proyecte expectativas, pueda incluso evaluar en unos términos más o menos cuantificables y energéticos lo que estás haciendo y experimentando, incluso puede hasta leer hacia dónde quieres llegar, pero lo que estás viendo y experimentando es algo absolutamente personal y subjetivo que nadie más mejor que tú lo puede conocer y comprender en profundidad. Quizá puede leer una parte, puede entender un cierto rango de posibilidades de nuestro propósito, pero nada equiparable a lo que es el conocimiento de primera persona que uno tiene aquí encarnado. Del mismo modo que si tú ves una hormiga, no sabes mucho de cómo se siente siendo una hormiga en primera persona. Y así va a ser para cualquier otro animal. Por lo tanto, yo quitaría esa visión que se nos ha transmitido a todos como muy paternalista de lo divino, en el sentido de que es un ser o son seres que lo saben absolutamente todo. Saben cosas que no sabemos, pero eso no equivale a saberlo absolutamente todo. Y lo bueno es que respecto a nuestra propia soberanía, la persona que más sabe sobre ti misma eres tú. Los demás pueden hacerte aportaciones inteligentes, pero la primera persona del singular es la más importante de todas. Exacto. ¿Qué relación hay entre mi familia? ¿Hasta qué punto puede poner mi intención en salvar a alguien? ¿Eso sería hacer un sacrificio o sería anular su libre albedrío? En el momento en que nosotros entramos en una familia, ya hay recíprocamente un cierto pacto de influencia. Es decir, vosotros me habéis aceptado en ese seno y por lo tanto vais a influir sobre mí y se sobreentiende que hay una reciprocidad. Con lo cual, no hay a priori de base una violación del libre albedrío si hay una influencia recíproca, lo mismo que si convives con alguien. Otra cosa es hasta qué punto puedes intervenir. No hay ninguna limitación en cuanto a la vulneración del libre albedrío. Si puedes matar a alguien, más vulneración del libre albedrío que esa, no hay. Entonces tú puedes entrar donde quieras, solo que eso tendrá consecuencias kármicas. La cuestión, en cuanto a hasta dónde podemos ayudar a alguien, lo recomendable es hasta que nos apetezca y nos dejen. O sea, hasta que veamos que el otro quiere y así lo manifiesta, sea de una manera directa o indirecta, pero lo suficientemente clara como para
pedirnos esa ayuda y que nos apetezca. Cuando el otro no está receptivo, cuando el otro no está abierto, lo más razonable y más recomendable es dejarle en paz, o en todo caso, si no lo está, pero sospechamos que podría estarlo, entonces tanteamos. No ayudamos de manera directa haciendo cosas que no nos han pedido, pero sí que podemos mostrar proactivamente nuestra disposición a echar una mano. Eso no es violación del libre albedrío. Es decir, oye, si quieres algo, aquí estoy, eso no es violar el libre albedrío. Ahora, darte a ti un consejo que tú me has pedido, eso sí que es violación del libre albedrío. Eso ya a lo mejor el otro quiere resolverlo a su manera. No presupongas que tú sabes más que el otro. Ahora le ves agobiado, le ves sufriendo, digo, oye, aquí estoy sin echar una mano. Oye, aquí estoy si lo... Vale, eso perfectamente recomendable. Pero insisto, por poder puedes hacer lo que quieras. Cuando preguntas es, entiendo qué es lo más apropiado. Lo más apropiado también es discutible. Mi recomendación es evaluar hasta qué punto el otro necesita ayuda y está dispuesto a considerarnos a nosotros como alguien válido para ofrecer esa ayuda. Exacto. Sí. ¿El amor puede hacer cambiar un destino? Naturalmente que sí, por supuesto. El amor es una fuerza como cualquier otra de interacción amistosa o armoniosa. Y por lo tanto, un destino va en una dirección, dos destinos que se confluyen amorosamente pueden cambiar pueden cambiar completamente cuál es la línea de destino que se ha creado. Entienda ese destino como una voluntad que va en una dirección. Si esa dirección confluye con otra, esa dirección puede variar, con lo cual el amor, por supuesto, puede cambiar lo que llamamos destino, que no es más que la voluntad de un ser expresada en un plano determinado, superpuesto a esta realidad a la que llamamos vigilia. Algo sobre entidades. Si hay entidades que se alimentan nuestras emociones bajas, como la rabia o la tristeza, y para obtener de nosotros estas emociones generan situaciones negativas y conflictivas en nuestro entorno. Pregunto, ¿estas entidades tienen un límite para generar dichas situaciones en cantidad o intensidad? No, pueden fastidiarnos lo que les dé la gana hasta donde ellas sean capaces. O sea, el límite está en su capacidad. Normalmente, cuando se dan situaciones muy grotescas, pueden haber muchas entidades involucradas, presuponiendo que ahí puede haber una gran absorción de energía. De todas formas, nuestra capacidad defensiva tiene muchos niveles de escudo que impiden que esas entidades, por lo menos las más groseras, puedan actuar de una manera muy directa sobre nosotros. Es decir, nosotros tenemos capacidades de sobra para no alimentar más de lo necesario una emoción negativa. Y digo no más de lo necesario porque muchas veces es más apropiado expresarlas, aunque sea en una pequeña escala, en un momento limitado de tiempo, que no reprimirlas. O sea, es mejor expresar una emoción negativa, vivirla de una manera controlada, que no fingir que no está mientras se va pudriendo por dentro. Exacto. Por eso que mejor decir, mira, nunca sientas tristeza o ira o rabia porque eso te baja la vibración. Digo, bueno, si la expresas, exprésala de una manera breve, controlada, sin alterar tu sistema de creencias, es decir, expresa y desahógate lo que haga falta, pero luego no lo alimentes discursivamente, no lo alimentes intelectualmente, no lo conviertas en creencia, no llegues a conclusiones idiotas como que el mundo es una mierda o que me quiero morir, no llegues a esas tonterías, expresa la rabia, pero en términos realistas, como qué rabia me da esto, cómo me enfada esta historia, me entran ganas de reventar algo, perfecto, algo que entre dentro de la realidad, algo que realmente Y sea sobre salvarte. esta situación, exacto. Correcto. No lo extrapoles absolutamente a todo. Sí. Porque algo me ha ido mal, entonces ya no quiero vivir. No, olvídate, no llegues a conclusiones estúpidas. Digo, no, qué frustrante es esto. De verdad que me dan ganas de dejarlo todo. Perfecto, eso puede ser verdad. Pero ya está, pero no lo voy a dejar. Solo que hay momentos que cuando pasan estas cosas me desanimo. Y es cierto, vale, pues eso es cierto. Pero no llegues a conclusiones estúpidas. Por eso digo que es bueno expresar emociones negativas siempre que estén debidamente contextualizadas. Y ahí las entidades no pueden absorber prácticamente nada. Las entidades de una emanación negativa que tengas no pueden rascar prácticamente nada. El problema es cuando se cronifica esa emoción y se alimenta mediante un discurso que está viciado.
Exacto. Y fingir que no lo tenemos tampoco, porque tarde o Es que, temprano todo el mundo lo tiene, la tristeza, el enfado, la ira, todo lo tenemos, todo nos es que pasa. porque en alguna capa de realidad tú estarás completamente parasitadísimo, porque tienes partes de tu cuerpo energético que sí que vibran con esa emoción y además que estás completamente indefenso, porque como jamás llega a la conciencia, nunca se pone en primera plana, o sea que te están comiendo por todas partes, o sea que es Claro, peor. porque lo alimenta continuamente, por supuesto. ¿Hay alguna técnica o procedimiento espiritual para revertir el Alzheimer? Sí, pero no es nada fácil. Mm, El Alzheimer, así como cualquier problemática de tipo neurológica, es una progresiva disociación del cuerpo mental, una segmentación o fragmentación en partes del cuerpo mental, y cada vez que uno va recomponiendo poco a poco cualquier parte del cuerpo mental, por eso se recomienda cuando empieza a haber problemáticas neurológicas o mentales, pues ir regresando a hacer sumas, restas, ejercicios o juegos, las partes del cerebro, las partes de la mente se van conectando. mm, Entonces, la manera, si uno se ha ido desconectando progresivamente, pues uno puede volver a reconectarse progresivamente. Entonces, por eso los ejercicios que se proponen cuando empieza a haber casos de demencia es ir secuencial y gradualmente haciendo ejercicios mentales que sean retadores para el intelecto. Y claro, eso va haciendo que poco a poco se reconstruya todo el tejido nervioso que se ha ido deshaciendo o perdiendo. fragmentando. Sí, ok. Es bastante complicado, no es tan evidente. No, y energéticamente, más allá de poner intención y de visualizar cómo las diferentes capas del cuerpo mental se van uniendo, sin el trabajo del músculo eh, mental no se puede hacer mucho. Es como decir, bueno, energéticamente puedo hacer algo para incrementar mi rendimiento deportivo. Digo, sí, pero la base es el entrenamiento y la dieta. Sin entrenamiento y dieta, por mucho ejercicio energético que haga, no voy a hacer nada. O sea, presuponiendo que se hace el ejercicio mental, energéticamente es visualizar cómo se van creando conexiones sinápticas nuevas, cómo se van tejiendo hilos y va conectando uno con el otro. Entonces, eso actúa como soporte para lo mental. Okay. ¿Qué sucede al momento de irse a dormir y quedarse completamente dormida? He escuchado voces que dicen no te escucho o palabras que no se entienden, pero si logro captar un tono de voz que no reconozco como familiar y siento como si fuese algo paralelo o alguna cortina que nos separa, tal vez de otro plano, intentando comunicarse. Es una pregunta. Sé que no estoy del todo dormida, pero por la impresión abro los ojos y pierdo esa posible conexión. Eso realmente le sucede a todo el mundo, solo que pasa tan rápido esa fase que no se llegan a escuchar o a percibir las voces. Mm, Cuando uno aprende a transicionar en el viaje astral, pues lo que hace es ralentizar ese proceso y hay una fase en la cual se escuchan sonidos astrales y puede haber voces. Las voces que se escuchan pueden ser irrelevantes, pueden ser como conversaciones de fondo que hablan unos y hablan otros, al igual que las imágenes que podemos percibir en esa transición también pueden ser irrelevantes. Entonces, ¿qué son? Pues es información acústica que captamos a través de los sentidos sutiles, no es más que eso. Puede no tener ninguna relevancia y normalmente no la tiene. Y muchas veces las cosas que dicen son estúpidas, no tienen ningún tipo de sentido. bueno, algunas cosas en la vida no tienen sentido, Entre otras exactamente. cosas, porque las entidades que están en el otro lado no hablan nuestro idioma. Entonces, lo También. que hace tu mente es traducir un bloque de información en un lenguaje que tú entiendas. Si no, por ejemplo, todas las entidades tendrían que saber todos los idiomas del mundo. Ya. Pues hablan en perfecto inglés, perfecto español, perfecto chino mandarín, hablan de todo. Digo, no parece muy lógico que eso sea así. Entonces es nuestra mente la que tiene la capacidad de traducir la intención y la Exacto. vibración que tiene ese mensaje en palabras que nosotros podamos reconocer. Y a veces Exacto. el mensaje es pues inconcluso o extraño o confuso precisamente por esa razón, porque son cosas como libertad estúpida y amarillo. Dices, ¿y qué me estás diciendo aquí? Sí, porque las palabras también es energía, es energético también.
Entonces, por mucho que no entienda el idioma, sí sabes lo que han dicho. Hace meses hay personas experimentando fuertes dolores a lo largo de la espalda y palpitaciones. Así el coxis activando el herpes zóster en algunas personas que están aquejadas tras la ¿no? Puede ser la energía que está entrando. Para mí, la explicación más razonable a síntomas fisiológicos complicados del cuerpo físico tiene más que ver con toda la contaminación electromagnética y que nos lanzan por aquí y por allá, que por síntomas ascensionales, que si los hay deberían ser muy breves. O sea, los síntomas de ascensión energética que puede haber en un momento dado deberían ser muy, muy breves. Lo mismo que si se te activa la Kundalini, puede haber algunos síntomas de que se te remueve todo, pero no debería durar demasiado, sobre todo si eso va acompañado de un desarrollo psicológico y madurativo correlativo. Exacto. Mientras que si hay síntomas persistentes es porque hay contaminación energética creada por los malos. Sí, lo creo que es así. Y una duración digamos, de un cambio energético, ¿de cuánto estás hablando? ¿Un Bueno, pues día, dura 2 horas? sí, puede ser un día, 2 semanas como mucho, pero Ok. no mucho más. Mm, O sea, 2 semanas estaríamos hablando de que ha habido un cambio energético muy fuerte. Por mm, ejemplo, alguien hace una sesión de sanación que le remueve un montón de contenidos que estaban ocultos, entonces sí que puede haber un proceso de purga que dure 2 semanas o 3, pero tiene que haber una correlación muy obvia de he hecho un ejercicio que realmente lo que ha hecho es remover cosas que tenía reprimidas, energía que estaba pudriéndose por dentro, y al salir tener que reordenar mi organismo. Ese proceso requiere de mí mayor nivel de introspección y relajación para que todo se coloque en su sitio, y entonces el cuerpo, más que enfermar, se pone en modo de conservación para que suspendas tu actividad diaria y pueda centrarse en la autorreparación. Y eso es el motivo por el cual a veces se da lo que se llama esa crisis de salud, que es el cuerpo empieza a activar mecanismos de reparación ahora que entiende que está relajado y tranquilo. O sea, en un momento dado, cuando uno genera una estructura traumática, lo que hace es protegerse ante un problema que ahora no puedo abordar porque me desbordaría. Entonces, cuando uno entra a hacer una terapia profunda, abre ese cajón, ahora aflora todo el trauma, toda esa emoción, ahora sí que estoy lo suficientemente relajado, no hay alerta, no hay amenaza, entonces lo trabajo, lo diseño, pero entonces el cuerpo dice, bueno, pues ahora sí, vamos a trabajarlo, deja todo lo que tengas que hacer, trabajo lo que sea, queda en un segundo plano, ahora esto en primer plano, entonces puede ser que el cuerpo enferme como fórmula para que pares. Pero eso no debería durar mucho. Si los síntomas persisten, entonces ahí ya hay un ataque psíquico o lo que sea que seguramente te está perturbando. sí, me parece muy interesante y estoy totalmente de acuerdo. Aquí Robert están escribiendo desde Argentina. Estamos viviendo un momento muy feo de incertidumbre frente a las elecciones presidenciales. Dos candidatos son muy violentos, otro parece muy inútil. Nuestros votos pueden cambiar realmente los resultados o ya está determinado qué será lo que sigue. Y lo que sigue podría traer buenas posibilidades de remontar el desastre actual. Yo tengo la sensación de que el conteo de votos está manipulado. Esa es mi apuesta. Con lo cual, ir a las urnas no creo que cambie demasiado, pero eso es mi sensación. Tampoco tengo manera de demostrarlo. Tengo indicios y demás, pero lo que creo es que está manipulado. Eso por delante. En segundo lugar, aun ganando un candidato del otro, yo no creo que cambie demasiado, entendiendo que si bien hay diferencias reales entre un candidato y otro, es en temas menores. En los temas mayores todos siguen la misma agenda. Por eso para mí la solución no está en la política, aunque a corto plazo es evidente que hay diferencias entre unos candidatos y otros, entre unas opciones políticas y otras, en una pequeña escala para algunos asuntos muy concretos, casi con la economía. Para resolver el desastre de un país no lo va a cambiar ningún partido político, porque los partidos políticos son la parte fundamental del problema. Entonces, ambos candidatos, respecto a hundir, en este caso, a Argentina más en la miseria, ambos van a contribuir decisivamente.
Y si hay alguna manera de sacarla de la miseria, será fuera del paradigma político tal y como está configurado a día de hoy. Lo que hagamos los seres humanos fuera de la política, como disidentes, o incluso tal vez algún infiltrado dentro de la política, pero a una pequeña escala y con la voz pequeña, es lo que ayudará, en mi opinión, a cambiar este sistema. Así que vota, si vas a votar, vota quien quieras, pero no creo que sea algo que vaya a influir demasiado. Creo que hay otros estamentos donde la influencia es mucho más notoria e importante, y ese será el último casi a tocar. ¿Por qué? Porque es el que está más controlado, manipulado y podrido. Entonces es donde menos capacidad de influencia tenemos a corto plazo. Quizá en unos años podamos influir más directamente a través de candidatos. A día de hoy, poco. Yo creo que en cuestión de 2 años, o 4 años sobre todo, pero en 2 años, ya si se presenta alguien, entre comillas, de los nuestros, ya podrá hacer algo. A día de hoy, muy poco. Así que paciencia. Sí. Trabajar en la paciencia. Sí, qué remedio. Lo puedo decir por experiencia, que hay que trabajar la paciencia, que no hay remedio. Ok. ¿Cómo mantener la calma cuando miras al cielo y ves cómo nos envenenan esos aviones todos los días? Además, las ambulancias en Barcelona se han multiplicado y están en todas partes. Además, ves ictus por todas partes en mi barrio. Es difícil a veces mantener la paz mental. Los árboles son talados por toda la ciudad y eso me crea una impotencia muy grande, porque parece que a ningún ecologista le importa. Bien, parecido a lo que hablábamos antes de qué hacer frente a una injusticia, pues tratar de Sí. hacer algo constructivo. O sea, el objetivo no es que me resbale. De hecho, quiero que me enfade cuando lo veo. Quiero enfadarme, pero quiero utilizar esa energía de enfado de manera constructiva. ¿Qué puedo hacer yo para que la naturaleza funcione mejor? ¿Qué puedo hacer por mi parte? ¿Puedo denunciar todo lo que está pasando en los cielos? Eso estoy seguro que funciona. Estoy seguro que hace que más gente se dé cuenta de lo que está pasando. Si también denuncio verbalmente a los ecologistas que no están haciendo nada por dejación de funciones, digo, ¿por qué hay tantísimas organizaciones ecologistas y frente a algo flagrante y sangrante no dicen absolutamente nada? Pues digo que no sirve absolutamente para nada. La denuncia pública también ayuda a crear un egregor colectivo para que haga ver que existe, que hay ecologistas reales y hay otros que no lo son. Pues entonces también para retratar a los que no lo son, para retratar a aquellos que no hacen nada. Eso es lo interesante. O sea, que todo lo que nosotros hacemos, decimos y manifestamos, sea constructivamente o críticamente, todo eso contribuye y ayuda. Que no se quede simplemente en un malestar personal y ya está. De hecho, frente a una situación de guerra, lo deseable no es la paz mental, entre comillas, sino la impecabilidad. Es decir, utilizar la fuerza que se ha removido en mí de la manera lo más justa y proporcional posible. Y eso es lo que hará que esté en un estado de paz. La paz como resultado de la impecabilidad de poder responder de manera justa, inmediata, proporcionada y constructiva. Y de esa manera ya se crea un mecanismo de paz porque digo, mira, yo estoy haciendo lo que puedo. Entonces, no me enfado ni me indigno de una manera sostenida y crónica porque ya estoy haciendo todo lo que humanamente se me ocurre y está dentro de mi campo de competencia, de habilidad y también de deseo. No tengo por qué sumarme a las causas de otro, tienes que hacer eso, tienes que hacer otro, que si no, no eres... no, haces lo que sientes que quieres hacer y te apetece hacer y que es constructivo. De esa manera alcanzarás algo parecido a la paz como resultado de tus acciones, no simplemente como relativización de lo que está pasando. Ok. ¿Hay diferencia entre la palabra conciencia con S y sin S? SC quiere decir. Sí, se puede establecer una diferencia en el sentido de que la conciencia sin S es simplemente la actividad de autopercepción o incluso se habla a veces de la conciencia como
a ver cómo decírtelo para distinguirlo. Tener conciencia como un atributo moral. Esta persona tiene buena o mala conciencia, eso sería sin ese. Ah, ok. Mm, Tengo buena conciencia, mala conciencia, como eso, como un atributo moral a hacer una valoración. En tanto que consciencia, estaríamos hablando de una actividad, de un flujo de energía dirigido en una dirección determinada. ok. La Sí, sí, actividad de la sí. consciencia, que está en movimiento. En tanto como la conciencia sería un atributo estático. Mm, El espectro de la consciencia, los diferentes niveles de conciencia y la consciencia cuando está en movimiento como verbo, eso sería con S y como sustantivo sin S. Con ese verbo, sustantivo. tipo, sin ese. Mira. ¿Cuánto tiempo diaria más o menos meditas tú? ¿O canalizas? ¿O canalizas y meditas? Es que no sé si lo podemos Sí, separar. mínimo unos 20 minutos diarios. Meditar. Sí, si hablamos de experiencia expresamente introspectiva, unos 20 minutos más o menos de promedio. Si hablamos de canalizar en el sentido de estar en presencia plena, claro, en las consultas estoy canalizando casi todo el rato, o en las Okay. entrevistas también, en el sentido de que toda mi atención está focalizada en la elaboración de conceptos, en escucha activa. Entonces, para mí eso es una forma de canalización. Mm. Y eso después le sumo conversaciones que tengo donde también procuro estar en plena conciencia, entonces suma mucho rato. Pero si hablamos de solo mirar hacia adentro y tratar de hacer algún tipo de especulación teórica, de redefinición, de hacer operaciones alquímicas, 20 minutos como promedio más o menos. Pueden ser más según el día, según la intensidad de la actividad nocturna que tenga que hacer, según lo que quiera hacer en el astral, puede amplificarse bastante más. Mira, maravilloso. Esto era una pregunta que me llegó el otro día. Yo digo, lo puedo preguntar cuando habla con Robert. Genial. Em, Casi llegamos al final. Tengo dos preguntitas, bueno, un par de preguntitas más y ya está, ¿no? Y finalizamos. ¿Cuál es el último libro que leíste o la película que has visto que realmente te impactó? A mí me gustó mucho, más que un libro, es un cómic que se llama Kaiji, K con K, Kaiji, y es un manga, que además la mayoría lo estoy leyendo en inglés porque no está traducido en la mayor parte, y es un manga sobre un tipo que es parecido a la serie del juego del calamar, un tipo que está quejado, bueno, con deudas por haber avalado a alguien y tiene que jugar a juegos de apuestas que son juegos psicológicos de mucho ingenio. Entonces me gustan esas historias de supervivencia, de ingenio y de juego, y eso es lo último que estoy leyendo y lo que estoy más enganchado y que estoy disfrutando bastante. Estás enganchado, entonces, claro, Sí, tienes sí. que estar disfrutándolo. Eso está bien, genial. ¿Y cómo encuentras la inspiración para mantenerte siempre creativo, está motivado, ¿sabes? En tu trabajo. Siempre me lo preguntas, ¿no? Pues el truco es tomar la energía de los demás. Sí, Claro, si el fíjate. otro tiene, por ejemplo, un deseo, una necesidad y yo puedo ayudarle, la energía de la necesidad del otro me ayuda a mí a Ah, elaborar mentalmente una ah, respuesta. mira, genial, fantástico, muy bonitos. Mira, y si pudieras como intercambiar lugares con alguien solamente un día, ¿dónde te gustaría ir? Bueno, me intercambiaría con algún futbolista de primera división en una final de Champions o de Mundial. Algo sea real o ficticio, da igual. Me cambiaría con algún futbolista profesional en un día de final o lo que sea para poder jugar un partido oficial con un cuerpo preparado para poder soportar toda la tensión, porque me hubiese gustado alguna vez jugar como profesional. Eso es lo que creo que disfrutaría más. Y la única experiencia o la principal que me quedaría un poco por disfrutar y que me hubiese gustado vivir. Ah, mira, sí, para vivirlo, ¿no? Sí, Para sí, o sea, vivirlo y porque me para... gusta el deporte en el campo, pero claro, desde hace mucho tiempo
juegas a fútbol, aunque sea a nivel amateur, y te puedes torcer un tobillo, te puedes hacer daño, y luego Exacto. ya en nuestra vida cotidiana, los que tenemos que trabajar a nivel mental y tal, estar lesionado es muy aparatoso. Y el fútbol realmente es un deporte muy violento, te haces daño casi Sí, de una manera muy fácil, ¿no? Los futbolistas están lesionándose sin parar y son los que tienen el cuerpo más preparado. Es un facilísimo lesionarse. Entonces hubo un momento que digo, voy a dejar ya esto porque aunque me guste y me divierte, el cuerpo se expone a tanta tensión y además es tan antinatural ese deporte en el que cargas tanto las piernas y que las fuerzas, está haciendo activaciones máxima potencia muy poco tiempo. Es muy, muy, muy antinatural y realmente castiga al cuerpo una barbaridad. Pero por un sí. día, pues sí, me gustaría ser uno profesional y estar en una final. Ah, En la mira, final, un partido importante o lo que sea. pues mira. Y puedes compartir así como un momento que has tomado un riesgo muy importante en tu vida y cómo Bueno, influyó en tu camino mismo. bueno, por riesgo podía tomar el primer vídeo que hago en YouTube con David Parcerisa, donde ya decido directamente hablar de arcontes y hablar de canalizaciones, sabiendo que todo eso que iba a decir se iba a volver en mi contra. Es decir, claro, cuando tú hablas de temas espirituales y además todos los vídeos que hacía con él daba titulares respecto a cómo estoy viendo el panorama energético. Claro, eso se va a volver en tu contra porque mucha gente te va a llamar de todo. Entonces, asumo un riesgo muy grande. Cuando la primera vez que yo digo que creo que la Tierra es plana, digo, se me van a echar encima. Pues muchas cosas que he dicho que son controvertidas, para mí son riesgos importantes que he tomado sabiendo que hay antes y un después. La primera vez que salgo a una manifestación a hablar, pues también hay gente que se va a meter conmigo por ello. Sí. Muchas de las acciones que he hecho públicas, sé que no a todo el mundo les gusta. Entonces, a partir de ahí, pues sabes que no vas a gustar a todos, que a muchos te van a criticar por lo que hagas y para mí esos son riesgos importantes que aún así asumo con plena conciencia sabiendo las consecuencias hipotéticas que eso puede traer. Pues maravillosa, a mí me parece maravillosa porque también es una lección de la vida, porque aprendes realmente a vivir con todos estos desafíos y estas complicaciones realmente y te hace más fuerte y te hace más, menos vulnerable hacia lo que está pasando siempre alrededor tuyo, ¿no? Pero bueno, qué Sí, porque bonito. si aprendes a relativizar la crítica y la oposición teniéndola, no es una crítica hipotética, es una crítica real, es una oposición real. Si aprendes a tolerarla mejor, es como realmente te haces fuerte, sin insensibilizarte a ella, sino aceptándola, asumiéndola y aceptando que te puede molestar en algún momento dado, pero normalizándola y relativizándola es cuando uno finalmente dice, vale, estoy preparado para un desafío superior, porque esto ya consigo manejarlo bien. Mira, sí, sí, es tal cual. Porque justamente quería preguntar, ¿qué consejo le darías tú a alguien que empieza también a hacer todas estas cosas que tú estás haciendo? El beneficio compensa el perjuicio claramente. O sea, lo bueno que sacas compensa sobradamente lo malo que te vas a encontrar. Entonces, si haces el balance, vale la pena. Exacto. Cuando arriesgas algo, sabes que socialmente vas a hacer algo que es comprometido, pero está en mucha consonancia con lo que sientes, con lo que consideras correcto, incluso aunque no salga 100% bien, merece la pena por el acto de valentía, de conexión, de congruencia. Exacto. Es muy gratificante y además afina mucho tu intuición, porque incluso aunque cometas errores, algunas predicciones que he hecho no se han cumplido exactamente igual y la gente se echa el cuello por eso, da Mm, igual, me quedo con la idea de que yo he arriesgado, he sido honesto tratando de decir lo que considero que podía pasar o lo que no, y por lo tanto con eso voy afinando más mi intuición, o sea, cada vez fallaré menos. Pero sí, precisamente el que no falla nunca es el que nunca arriesga. Y ese tampoco exacto. acierta nunca, nunca va a dar nada valioso y nunca su palabra va a tener peso específico en nadie. El que es capaz de asumir ese riesgo también poco a poco va entendiendo mejor en su interior cómo detectar lo que es la intuición, lo que es una creencia, lo que es instinto, pues al asumir esos voltajes y esos riesgos, poco a poco te vas conociendo más y dominando más y mejor, y eso tiene un valor cognitivo incalculable. Exactamente. Y aprendemos de nuestros fallos. Entonces, si no te arriesgas, tampoco no puedes aprender nada. Y fallemos, y fallamos, ¿cómo se dice? Fallamos. Vaya, sí. Fallamos y después de estos fallos, entonces, cada vez otra vez aprendemos también. Y justamente quería preguntarte,
qué es lo que más estabas orgulloso de ti. Entonces, claro, lo dijiste antes más o menos, ¿no? De que Sí, de estabas... haberme atrevido a hacer cosas que sé que son políticamente incorrectas, que son intelectualmente controvertidas, que Mm, mucha gente no las va a entender bien, pero sé perfectamente que el que no lo entiende bien es porque lo está malinterpretando. Porque cuando exacto. he dicho algo, lo he meditado profundamente. Para mí, lo que he dicho es válido y está aprobado. O sea, yo como espectador lo aprobaría. Y si tiene mi aprobación como espectador, entonces no es importante que no tenga la aprobación de otro espectador que lo ha meditado mucho menos que yo. Entonces, mi opinión es juiciosa, la suya es prejuiciosa. Entonces, no me sirve la del otro. Ya estás seguro, está muy bien. Oye, ¿y qué lugar o cultura has visitado que más te impactó? He visitado muy pocas culturas porque realmente me he movido muy poco de Mm, aquí. Entonces, realmente me gusta la cultura japonesa, la producción audiovisual y literaria japonesa, pero más allá de esta, poquitas he paladeado. Me gusta toda la cultura latina en general porque es donde tengo más amigos y también por semejanza cultural, pues todos los amigos que tengo en Latinoamérica y demás, pues es la parte que más me ha gustado de mi exposición mediática, pues el tener ahora amistades en todos los países de Latinoamérica. Esa es la parte que más me ha gustado, pero sin haber visitado esos países. mira qué bonito. Eh, pues genial, fantástico. So, ya vamos a, bueno, si pudieras organizar tú mismo un evento o una actividad relacionados con tus pasiones, ¿qué tipo de evento sería? ¿Y por qué? A ver, el único evento que invitaría sería primero un evento muy privado con acceso a muy pocas personas para hacer algún tipo de meditación muy específica de carácter grupal, de gente ya previamente seleccionada, para hacer alguna actividad con ánimo de desmontar la matrix en la que estamos. Eso es lo que más me Wow. gustaría, porque meditaciones de conexión con la luz y demás hay muchísimas, Mm, pero específicas y concretas para desactivar y desarticular la matrix hay muy pocas. Lo que exacto. pasa es que la mayoría de la gente en ese sentido tenía que pasar un filtro muy estricto para ver si están preparadas, si no Para, se va a asustar a la mínima, si van a ser capaces de actuar de manera impecable sin involucrarse demasiado a nivel emocional, sin perderse, sin caer. O sea, tendría que ser un grupo extremadamente selecto y por lo tanto no es algo que pudiera generar así a corto plazo. y esto te gustaría hacer entonces, Sí, me organizar gustaría, esto. pero no lo voy a hacer por lo menos a corto plazo. Ahora quieres decir, a corto Ahora plazo, no, ahora no. Ok, ahora no. ok. Ya lo hago muy, muy, muy a petit comité, pero de momento no ampliaría. Ya con la gente con la que lo hago es suficiente. ¿Lo estás intentando ahora en petit Sí, pero con comité? muy poca gente, con muy poca gente. Claro, la gente que tú pienses que está preparado para hacer esto, Sí. sino que tiene la capacidad de abrirse y de conectar a este nivel. Si son gente que no puede conectar a este nivel, se queda, solamente va a ser un disturbio. ¿Qué papel crees que desempeña la empatía en las relaciones humanas y cómo lo incorporas a tu día a día? La empatía es básica para establecer relaciones de calidad, porque si no eres capaz de ponerte en el lugar del otro a su manera, comprendiéndole, lo único que vas a jugar es con proyecciones psicológicas o usando al otro. O sea, en el peor de los casos le vas a usar, en el mejor de los casos vas a presuponer que es una especie de copia tuya y vas a darle cosas que a ti te gustarían, pero no que al otro le gustaría. Entonces, la empatía es básica para poder dar un trato de calidad. Por eso tiene que estar presente en todas las relaciones sociales, entendida la empatía como conocimiento del otro. No es una forma de actitud, sino que es un interés por conocer al otro, comprender al otro y luego a partir de ahí haz con ese conocimiento lo que consideres. Pero la empatía como el intento de entender al otro poniéndose en su lugar me parece que es básico y necesario para cualquier tipo de relación humana. Exactamente. Y mira, Robert, ¿qué cambiarías tú en el mundo y cómo contribuirás tú a ello? Quiero que se normalice la experiencia espiritual en primera persona y sin intermediarios. Que todo el mundo sepa canalizar, que todo el mundo sepa
que es un ser multidimensional y que actúe en consecuencia. Cuando eso esté perfectamente claro, no solo en la teoría, sino en la práctica, el mundo cambiará y para bien. Qué bonito. Fantástico. ¿Y cuál es tu visión o tu meta más grande para el próximo año? Primero, descansar de las entrevistas. Esa es la primera y principal. Y la Esa es la primera principal. y principal. Pues la primera es el descanso y segundo, dedicar más tiempo a la investigación de todos los temas que ya voy divulgando, pero que precisamente debido al ritmo de divulgación dedico mucho menos tiempo a canalizar e investigar temas relacionados con la sanación, con la proyección astral, para mejorar todos los conocimientos que ya tengo que amplificarlos, mejorarlos y llegar mucho más lejos porque hay muchos puntos donde todavía no he llegado y quiero llegar. Fantástico. Fenomenal. Va a ser un año maravilloso para ti. Seguro que sí. Y después vas a volver con mucho fuerza, ¿verdad? Ya Desde estoy luego. esperando como primero para, ya sabemos, ya eres mi bebé hace 3 años, así que yo otra vez quiero estar ahí en la lista. ¿Tienes un pequeño mensaje general por ese momento, en el aquí y en el ahora? Siempre estimular a que todo el mundo trate primero de encontrar las respuestas por sí solo, por sí mismo, dedicándole el tiempo, el cariño y la atención suficiente a la cuestión que uno se está planteando. Si uno piensa cualquier cosa que quiere resolver y trata de ir ordenando todas las certezas que tiene al respecto, verá que es mucho más fácil llegar a la respuesta por sí solo. Entonces, cuanto más autosuficiente sea alguien, pues mucho mejor. Es verdad, mucho mejor. El primer amor es uno por uno mismo y creer y tener fe, que uno lo sabe primero antes de otro. Siempre lo hablamos, que el poder está antes de mirar al exterior, búscalo al interior. Ahí Y estamos. luego, pues si no alcanzas, ya preguntas a otro, pero primero por lo menos inténtalo por ti mismo. Exactamente, como tú dijiste, cuando no alcanzas, vas a ver a otro, si realmente no puedes. ¿Sí? Es demasiado fácil de siempre ir por allá. Robertino, muchísimo gracias por todos tus conocimientos doradas, ¿no? Dorados. Ah, no. Era por todos tus conocimientos dorados, por tu tiempo, por tu humor, por todo. Me encanta tu energía, tu luz. Y bueno, espero vernos muy pronto, cuando estás todo recuperado del todo, de tanto La jaleo, supermaratón. del supermaratón. Sí, jaleo, maratón, ¿cómo lo quieres llamar? Es positivo, todo es positivo, tú lo sabes. Todo es bueno, todo es perfecto y todo es como es. Y ya lo sabemos perfectamente. Así que muchísimas gracias y pues ya está. Y nos vemos pronto en Anacun. Adiós.